Sí. Tenemos novedades con el caso de Maradona. la investigación de la muerte de Maradona en Argentina. Han habido varias declaraciones, sesiones, ustedes saben, en el tribunal. Uno de los últimos que Maradona. ha pronunciado, se ha pronunciado y ha dado su testimonio ha sido un ex médico de cabecera de Diego Armando Maradona. Y él, en esta declaración, dijo que siempre encontró muy arriesgado, a pesar de que no era su médico tratante en los últimos días. Sabemos que había un grupo de 7 especialistas, personal de salud, al cual se le acusa de haber dejado morir al ex astro del fútbol, que están ahí en cuestionamiento. Entonces, habla este ex médico de Maradona y dice que era de altísimo riesgo que después de que el ex astro del fútbol fuese operado del cerebro, de un edema cerebral, fuera recluido inmediatamente a una casa para que fuera asistido con todos los controles que tenían que ver. Porque él, el paciente en particular, era muy complejo. Difícil. Él lo llevó adelante, sobre todo no porque tenía varias enfermedades, entre esos cirrosis, y tenemos el tema de las adicciones. Era un paciente muy difícil de controlar. De hecho, él fue el que lo trató el 2020 y lo llevó a Cuba, donde sabemos que Maradona estuvo mucho tiempo en Cuba, justamente siendo tratado sobre todo de las drogas de las cuales él iba consumiendo. Y días antes de que se le hiciera además esta cirugía cerebral, se había visto, como era un DT todavía del fútbol trasandino, muy mal, caminando, con mucho desgaste. Entonces, cuando ocurre su deceso, parte de la familia decidió que este ex médico fuera quien estuviera presente en la revisión de este cuerpo posterior. Y ahí dijo que quedó devastado en lo que vio. Entonces, hablaba de este corazón tan Dilatado, grande, sí. dilatado, que estaba al doble de su tamaño. Un abdomen, pero gigante. Enorme. Entonces, Chao. Era el exacto. corazón en el fondo, ¿no? Encontró que era todo Lleno de líquido. Yo creo que mucho, mucho líquido. Entonces, él, a su juicio, si lo hubiesen consultado en ese momento, después de la cirugía, él lo habría internado no solo en un hospital, sino también para tratar sus adicciones. Y no en una casa como lo hicieron, donde no se le permitía ni siquiera a la misma familia Maradona ¿Por qué no podían, ingresar. mira, por qué la familia Esa no es la gran podía pregunta. entrar? O sea, mira, aquí la ex de Maradona... Verónica Ojeda se llama, Ella ¿no? entrega detalles que son bien ¿A la exnovia? crudos, digamos. Dice Sí. que estaba hinchado, que estaba desfigurado, que él mismo pedía ayuda porque no quería quedarse solo, o sea, que era prácticamente un rehén. Y mira esa frase, José A. Yo sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Alguien como en un estado medio frágil, paranoico, claro. asustado, ¿no es cierto? Bueno, y víctima y rehén de alguna manera de quienes tenían el control de su vida. Cuando yo me iba, me decía, llévame. Tenía temor a quedarse solo. Exactamente. Qué raro eso, pero dicen que, bueno, que forma parte también de los episodios, tú sabes, de alto y bajo que él No, pero, vivía, claro, pero- no solo por todas las pero ¿por qué no dolencias, podían entrar sus hijas, sino también, ponte tú? eso era muy cuestionable. O sea, ¿cómo a las hijas tú no les puedes, no le das acceso a su papá enfermo? Eso es muy extraño. Sí, 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 sí. O sea, es lo que, a mí lo que dice Dalma Maradona. Oye, ¿por qué no podían quedarse, o sea, cuidarlos ellos, tener acceso a él como, porque en el fondo lo que dan a Sí. entender es que efectivamente lo tenían secuestrado. Lo tenían ¿Por qué como- ella no podía exacto. tener? O sea, Y la forma en que lo tenían, además, pero en los últimos tiempos, en el abandono absoluto, como hemos descrito, no solo la situación como una posilga en la casa en la que se encontraba, en una habitación y en las condiciones que no Mira. eran para una persona de alto riesgo. O sea, Y- incluso antes de morir, Dalma Maradona ya decía que no la dejaban entrar. Ella fue a varios programas de televisión, pidió ayuda a través de programas de radio, podcast, en fin. Eso es antes de que muriera. Como que Exacto. ya había una sensación de que la familia no lo podía ver, de que él Perdió el estaba control, secuestrado. de que perdió el control sobre. Fíjate Exacto. que esta, que es la ex pareja, estuvo de manera intermitente con Maradona entre el 2005 y el 2014.
Y ella dice que entró en algún momento y le dijo, Diego, ¿qué te pasó? Y ella lo vio hinchado, desfigurado, con la panza muy abultada y las manos muy, muy hinchadas. O sea, claramente ahí hablaba, me imagino, un tema coronario, pero también gástrico. O sea, en un estado realmente de deterioro, lo que hablaba de que no podía estar en su casa, sino que más bien tendría que haber sido internado. O sea, ahí se necesitaba una intervención urgente, ¿no? Exacto. Mario Chiter, nunca lo he mencionado, es el ex médico Maradona, del cual confía hasta el día de hoy en la familia, y por eso lo tuvo que, con la venia de ellos, pudo revisar en la autopsia, formar parte del equipo que hizo la autopsia al ex astro del fútbol y decir que realmente la situación era impresionante. A nosotros Luque, dice ella, que es la expareja de Maradona, Luque nos dijo que lo había operado él, pero después nos enteramos que lo había operado otro médico. Es una locura algo así, dice, nos mintieron en la cara a todos, se rieron en nuestra cara. O sea, Dalma, mira. Sí, con mentiras de ese tipo, ¿no? De decir que lo habían operado, después se enteraban que no. Ahora, la figura del musculoso. Vamos a la figura del musculoso. O sea, ya, que busco el nombre del doctor. En ese momento no era musculoso. No era. Es físico-culturista ahora, ¿no? Porque el parece que él era acusado. como era el líder de todo este grupo que lo asistía o que lo cuidaba o que lo contenía, y que hoy día, digamos, está sentado en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí, muchos dicen que, bueno, el que lidera todo este grupo de este operativo, dicen que lo habrás hecho en forma intencional o no, porque claro, se ha transformado Leopoldo Luque, el neurocirujano. Recordemos que, a ver, Maradona falleció días después de haber sido intervenido, una cirugía en un edema cerebral. Por lo tanto, quien lideraba este equipo médico de 7 profesionales en esta casa, en un condominio en San Isidro, Argentina, era Leopoldo Luque. Y Leopoldo Luque es un hombre que el cambio radical en lo físico, y muchos dicen que lo hizo a propósito porque después de que se fallece Maradona, recibió muchas amenazas, no podía caminar libremente porque lo acusaban de haberlo dejado morir al ídolo del fútbol de todos los tiempos allá en Argentina. Entonces se cree que ese cambio se produjo a este nivel para que no fuese reconocido. Tanto es así que cuando comienza este juicio hace unas semanas atrás, fue uno de los primeros en llegar, pero mucha expectación periodística, y nadie lo reconoció. No hubo ningún periodista que se le acercara con un micrófono porque nunca pensaron que era el neurocirujano. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, es la misma persona. Pero más allá del físico-culturista, yo creo que también hubo un cambio, algo en el rostro. Algo se hizo en el rostro. Y eso porque uno puede ya mejorar físicamente, pero el rostro... Si hay alguien amenazado en estos momentos en Argentina, súper amenazado, o sea, es él, porque lo ven en la calle... Leopoldo Luque. Diego, ¿no es cierto?, considerado como un dios. Leopoldo Luque. Hay además una... Lo voy a buscar en Instagram. Ya te caché, José. Lo voy a seguir en Instagram. Oye, hay una iglesia que es la Maradoniana, con miles de seguidores. Sí, o sea, un lugar como de culto y veneración de este astro, ¿no?, que llevó a Argentina al nivel mundial, ¿no?, de obtener copas y todo. Pero el nivel de veneración que tiene hoy en día en el pueblo argentino es impresionante. Hay pocas cosas que unan mucho, ¿no es cierto?, en general a los pueblos. Y en este caso es el amor por este astro, este ídolo caído, resurgido, ahí como ave fénix, pero de todas maneras con un talento, yo creo que es innegable. Y bueno, entonces este doctor hoy en día es como foco de todo el odio. Si se llega a demostrar que él tiene responsabilidad en no haber cuidado, era el líder del equipo, del equipo que en definitiva la acusación es que lo dejaron morir. Lo dejaron botado Maradona y empezó a presentar problemas físicos evidentes, y no habrían hecho nada, porque todo hay que hablarlo en condicional. Y aquí la justicia es la que tiene la última palabra. Decirles así como dato anecdótico, que ha salido mucho en los argentinos, dicen que cuando viajan al extranjero, que ya no es, cuando van a un país incluso exótico, usted es argentino, y dicen Maradona, Messi, no, le dicen Milei. Está aquí los argentinos, sí, po. Antes de decirle Maradona, es un dato anecdótico, pero es real. Pero antes de decirles Maradona o Messi, le dicen Milei. Bueno, parte de la situación que están viviendo, porque también se ha transformado toda una figura. El juicio sigue. El juicio sigue. Vamos a estar atentos entonces, ¿qué va a pasar con todo este grupo personal que debía asistir entonces al fallecido astro del fútbol?